Gracias por continuar con nosotros en este programa Tras las Huellas, podcast Tras las Huellas. Le habíamos anunciado que estaría con nosotros y ya está el ingeniero Euclides Sánchez. Él es miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo, un senador histórico no solamente de la provincia de La Vega, sino de la República Dominicana, porque el legislador legisla para todo el país. Aquí está. Gracias, ingeniero, por aceptar esta invitación. Gracias a ti, José, por la invitación. Y quiero decirte que hace muchos años que yo he estado muy interesado en estar aquí tras las huellas, porque como periodista, desde que estuve en el Senado, siempre te he admirado, porque tú eres un joseador de la noticia y que tiene una gran objetividad en los análisis que hace. Tú sabes que en el Congreso, en el Senado de la República, yo que fui diputado y fui senador, así es, conozco bien el mecanismo de los medios de comunicación, y en una evaluación que uno hace personal del ejercicio periodístico en el Congreso, yo a ti siempre te vi de una manera muy excepcional, muy profesional, porque tú siempre estás pendiente de buscar la noticia y de promoverla. Entonces, este programa le doy seguimiento, pero además, a través de las redes sociales, que tú eres bien intenso, me oriento de lo que está pasando en el país. Gracias, ingeniero. Mire, no esperaba esta palabra, pero tratándose de usted, es real. Gracias, ingeniero. Yo continúo de hacer y continuaré haciendo lo real. La realidad, no hay que faltarle respeto absolutamente a nadie. Yo no tengo que traerle a usted ahí ni a nadie para faltarle respeto. Eso no es comunicación. Así es. Ingeniero, ¿cómo evalúa usted esta reunión, esta cumbre entre el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, su líder, Danilo Medina e Hipólito Mejía? Mira, este encuentro yo lo veo muy bien. Es un encuentro muy saludable para los intereses del país. Y es un encuentro que evidencia que esos líderes políticos pues valoran por encima de los intereses partidarios los intereses del país. Ahora, yo sí creo que esos encuentros deben darse periódicamente para tratar de resolver temas sumamente importantes que se le ha dado muy a la larga. Exacto. Como es el caso del tema de la seguridad social, o sea, el régimen de pensiones, eso hay que atenderlo. Una persona no puede vivir con 10, con 15 mil pesos de una pensión. Eso es terrible. Pero también la salud pública. Aquí el dominicano debe tener un seguro de salud pública que le proteja. Aquí ahora mismo, José, muchas familias que tienen la desgracia de tener un familiar con un problema de salud grave, un cáncer, una situación difícil, pues fácilmente tiene que vender lo que le ha costado la vida, una casa, o lo que tenga, porque el sistema de salud pública dominicana no funciona. Ese es un tema, pero además hay otros temas. Hay que pensar también en la seguridad ciudadana. Hay temas y hay leyes que no se aprueban porque la voluntad política es la que decide. Y si esos encuentros se dan con cierta frecuencia para tratar temas específicos, excelente. Exacto. Con relación al tema que lo convocó, que es el tema haitiano, la problemática haitiana, nosotros tenemos la ley 285-04, que es la que trata sobre la migración, sobre la entrada, permanencia y salida de los extranjeros en la República Dominicana. Tenemos una ley que es para todos, ¿verdad? Pero el caso específico para el caso haitiano, exacto, yo pienso que el problema no es tan complicado como se ha podido ver. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos hacer una modificación a la ley de migración, en donde se puedan crear régimen de consecuencia fuerte, o sea, si tú le proporcionas a un empresario agrícola o a un empresario de la construcción la solicitud de permiso de trabajo, de visa de trabajo, para los empleados, que la mano de obra que él necesite,
supongamos que un productor arrocero necesita 10 haitianos. Exacto. Que se le permite el visado, el permiso de esos 10 haitianos por una cosecha de arroz, que son 6 meses. O por un año, renovable. Entonces, si en una inspección de migración se visita una finca de un productor agrícola y hay 1 o 2 nacionales haitianos ilegales, pues se le pone una multa de $1 millón. Exacto. Cuando al empresario de la construcción, al empresario agrícola, se le penalice con $1 millón por cada indocumentado que tenga en su propiedad, ya nadie va a querer tener un indocumentado trabajando. Y cuando nadie quiera tener un indocumentado trabajando, ¿qué va a ocurrir? Que nadie lo va a emplear, por lo tanto ellos tendrán que volver a su país. Así mismo. Es tan fácil como eso. Entonces, usted entiende, en el caso, por ejemplo, su provincia La Vega, esto ha afectado a la obra sobre todo la construcción, en la parte agrícola, ha afectado esto, ingeniero. Porque le pregunto, porque como esto se ha hecho. Yo te voy a contar una experiencia que me contó un amigo mío. Él es productor de arroz en La Vega. Sí. En La Vega, más que en la construcción, es en la parte de la agricultura que hay una gran presencia de mano de obra haitiana. Perfecto. Y te voy a contar lo que me contó un productor arrocero. Sí. Él tiene 6 nacionales haitianos y Migración los recogió y se los llevó. Él inmediatamente se lo llevó, no bien llegaron casi a la frontera, le mandó un dinero para que ellos al otro día estuvieran en su finca de arroz en La Vega, en Ranchito. O sea, porque él me dijo a mí que él no podía prescindir de esa mano de obra haitiana en el momento que se lo llevaron para Haití. Anda. Porque entonces su cosecha iba a tener problemas. Entonces, la mano de obra haitiana, incluso en todos los países del mundo, los empleados, una gran por ciento grande de mano de obra es de extranjeros. Entonces, nosotros aquí tenemos la dificultad que hacemos frontera con Haití. Sí, claro. Las condiciones de Haití son deplorables. Ahí no hay forma de que la condición humana de sobrevivir. Entonces, ellos buscan de este lado la manera de sobrevivir. Pero si nosotros creamos las condiciones legales, exacto, porque es lo que te digo, José, si yo tengo una construcción y me permiten a mí gestionar el permiso de trabajo o el visado de 5 haitianos por 6 meses, yo lo viabilizo. Exacto. Ahora, terminó ese periodo, o lo devuelvo para Haití o lo renovo. Porque de lo contrario, si yo me quedo con uno y me detecta migración, yo tengo que pagar $1 millón de multa, o si no, el equivalente a cárcel. Exacto. Entonces, cuando eso ocurra, nadie va a tener un ilegal. Nadie va a tener un ilegal si las consecuencias son graves para el que lo tiene. Y cuando eso ocurra, nadie lo va a emplear si está indocumentado. Y cuando nadie lo emplee, cuando está indocumentado, ¿qué tendrá que ocurrir? Irse para Haití. Exactamente. O se pierde la producción, en el caso, por ejemplo, del empresario que le dijo esto. No se pierde si hay un mecanismo de regular eso. Exactamente. Legalmente. Sí. Porque eso es lo que hay que hacer, es regular legalmente. ¿Con qué? Con visa de trabajo por 6 meses, 1 año. ¿Entiendes? Dependiendo del tiempo que el empresario lo necesite. Pero si hay régimen de consecuencia, nadie va a tener un indocumentado en su casa. Nadie. Ni así venezolano, ni haitiano, ni chileno, ni colombiano. Nadie lo va a tener. Pero debe haber un régimen de consecuencias, porque el problema, yo duré muchos años en el Congreso, el problema de la República Dominicana de la ley es que no hay régimen de consecuencias. ¿Y están ahí? Están ahí, pero no hay régimen de consecuencias. O sea, hay una norma, una costumbre en los legisladores dominicanos que no aplican régimen de consecuencias cuando se viola una ley grave. Exacto. Entonces, la ley
prácticamente no funciona porque el régimen de consecuencia es lo que le da fuerza a la ley. Perfectamente. Ingeniero, con usted como dirigente político, con todos sus años en la política, ¿usted cree que estos encuentros entre oficialismo, oposición, ha cambiado la política en la República Dominicana? Yo creo que con el encuentro de ayer es una señal muy importante de que el liderazgo político en temas cruciales para el país debe de unificarse. Porque los problemas de la seguridad ciudadana, por ejemplo, exacto, no se resuelven únicamente desde el punto de vista de quien está presidiendo el país. Tiene que haber una actitud positiva de toda la fuerza viva que conforma la República Dominicana. Y este acto de ayer es una muestra de que se ha cambiado mucho en el ejercicio político, porque a pesar de las contradicciones políticas que tienen los partidos políticos, cuando aparece un tema tan importante como el de Haití, que nos une, exacto, pues también debemos de promover que otros temas importantes, también el liderazgo político se reúna para tratarlo y resolverlo. Te reitero que hay muchos temas importantes que hay que consensuar, pero que la sociedad dominicana no espera más, que es el tema de la seguridad social, exactamente, de protegerse por la vida de la gente. sí. Aquí hay muchas personas que duran la vida entera trabajando en el sector público y cuando tiene 65, 70 años se va a su casa a morir pobremente. Eso no puede ocurrir. La salud pública tiene que funcionar porque la salud privada es cara. Entonces, aquí en la República Dominicana hay un desarrollo grande de la seguridad privada. ¿Por qué? Porque la salud pública no funciona. Y es lo contrario. La salud pública tiene que ser mejor que la privada. Así Entonces, es. Hay una situación y es que en términos de la salud, la gente que no tiene condiciones para poder ir a atender una enfermedad al hospital público, tiene que pagarla al centro médico privado a un alto precio. Entonces, esa persona tiene que vender propiedades, tiene que recolectar fondos para poder cubrir sus necesidades en el sector privado. Exacto. Eso no puede ser porque la Constitución establece el derecho a la salud de cada ciudadano que nace en la República Dominicana. ¿Qué se debiera hacer entonces, senador, con aquellas AFP que parece que no responden a situaciones tan críticas? Ese modelo, que es un modelo abusivo, porque el sector empresarial es quien gana. Exacto. Y luego el país entero pierde. Tiene que ser revisado. Tiene que ser revisado. Y ese tema debe ser la próxima convocatoria que debe hacer el presidente Luis Abinader con el liderazgo político nacional para tratar el tema de la AFP, que es un abuso que va en detrimento del pueblo dominicano y en beneficio muy particular y especial del sector empresarial. Entonces, ese tema es de manera urgente que tiene que tratarlo el liderazgo político nacional, como trató el tema ayer haitiano, tiene que tratarse de manera rápida el tema de la AFP. Eso es importante, senador. Bueno, le digo senador por la costumbre, porque fue un buen legislador. Así que la gente me dice histórico, todavía. Exactamente. Usted es miembro de la comisión política del partido Fuerza del Pueblo, que ese partido ha sido el que ha ido creciendo desde que inició. ¿Cuál es la suerte en lo adelante de la Fuerza del Pueblo? Mira, José, los proyectos políticos exitosos son aquellos proyectos que son dirigidos por un líder. No hay proyecto político exitoso que no sea dirigido por un líder. Y en la República Dominicana hay un proyecto político que es el de la Fuerza del Pueblo, dirigido por el líder más importante que tiene la República Dominicana, que es el doctor Leonel Fernández. Así es. La Fuerza del Pueblo ha dado muestra de la fortaleza de ese liderazgo cuando es un partido que tiene 5 años de haber sido fundado y es el partido líder de la oposición en la República Dominicana. Es una estructura política que ha crecido como la verdolaga en todas las secciones, parajes, municipios, provincias, de una manera muy exitosa. Se han participado en varios procesos electorales, pero con un partido
incipiente, ha sido airoso su participación, sin condiciones económicas favorables. Exacto. Y la sabiduría, la capacidad, la experiencia de ese gran líder que es el presidente Leonel Fernández, nos da a nosotros la seguridad de que la República Dominicana a partir de 2028 va a ser conducida por la fuerza del pueblo y el presidente Leonel Fernández. Así es. Ingeniero, usted siempre ha sido vertical en sus posiciones, siempre ha sido así. Y he tenido problemas por eso. Y ha tenido problemas, eso es normal. Pero en esta ocasión, en la fuerza del pueblo, el líder de esa organización le da participación a toda la dirección del partido, o siguen aquellas viejas prácticas en la fuerza del pueblo que sucedían en el PLD, en el PRD, en el Partido Reformista. No, mira, en la dirección política, que es donde yo hago vida política en la fuerza del pueblo, claro, el presidente Leonel Fernández es quien dirige las reuniones. Y quiero decirle a ustedes que ahí se debaten las ideas, se confrontan las ideas. Y no hay privilegio en rebatir un planteamiento del compañero Leonel Fernández, ni del compañero Peñita, ni de Radamés. O sea, ahí hay una democracia interna en el ejercicio pleno de lo que es la democracia y en la confrontación de las ideas. Cualquier compañero que entienda que un planteamiento del compañero Leonel Fernández, ¿verdad?, no es que no ha sido correcto, sino que puede ser mejorado. Exactamente. Y el presidente lo reconoce. Óyeme, es un laboratorio democrático que hay en la dirección política de la fuerza del pueblo. Lógicamente, hay que entender que en los partidos políticos, igual que en la sociedad, hay que tener ciertos controles para que no se te vaya de la mano la institucionalidad. Claro. Porque también el exceso democrático es dañino. Es dañino. Nosotros, dentro de la fuerza del pueblo, y sobre todo en la dirección política, se toman decisiones y se discuten. Nosotros podemos durar 5, 6, 7 horas analizando un tema y salimos todos unificados y un tema suficientemente debatido, y por eso es que la fuerza del pueblo ha tenido el crecimiento que tiene, porque el Leonel, con la experiencia que tiene como líder, ha podido conducir ese partido de una manera tan acelerada, claro, en la posición que se encuentra, y que seguro va a subir las escalinatas del Palacio Nacional en el 2028, porque todas las condiciones están dadas. Además de que Leonel Fernández es un líder que tiene una característica muy especial. Aquí hay pocas personas que tengan el nivel de formación política, social, en economía. Los otros días escuché a Magín Díaz decir que aquí habían pocos economistas con la profundidad del análisis económico de Leonel Fernández. Pero si tú te vas al campo de la tecnología, aquí hay pocos profesionales y muy pocos políticos que puedan entender y comprender los avances de la biotecnología, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, como lo conoce, como lo maneja Leonel Fernández. Leonel Fernández es un hombre que es un científico social. En el área de la construcción, si tú te pones a hablar con Leonel Fernández de la importancia y la forma como se construye un metro, un túnel, un elevado, también. Leonel Fernández, cuando estuvimos en el gobierno en 1996, fue él y el único presidente que lo ha hecho desde esa época hasta este día, que creó una infraestructura para mejorar el transporte, el tránsito vehicular en la capital, en Santiago. Los metros, los elevados, el tren, José, son obras que caracterizan el desarrollo de una capital. Y Leonel fue el que creó eso. La dirección de AME, la Autoridad Metropolitana de Transporte, cuando Leonel lo creó en esos corredores que lo dirigía Hanley Gema y luego Candelier, eso funcionaba de una manera perfecta. Pero cuando él salió, como pasa todo en este país, que la continuidad del Estado pues se abandona. Pero Leonel Fernández es un científico social. Y los problemas que tiene este país y que tiene el mundo,
porque estamos viendo los problemas geopolíticos que se están dando. Exactamente. Vemos cómo la situación cuando Estados Unidos toma decisión, cómo la economía se resiente. Tiene que haber una gente con la capacidad y el nivel político y manejo de la economía como lo es Leonel Fernández. A veces se habla de la juventud. Perfecto. Pero también hay que saber que la juventud necesita formación. Exacto. Necesita capacitarse. Para poder enfrentar los problemas de este país hay que tener capacidad y formación. Y el único político que tiene una formación en todo el universo del conocimiento, pero muy profunda, es el presidente Leonel Fernández. Así es, nosotros, ingeniero, con su permiso, nos vamos a la segunda pausa y de retorno volvemos de una vez. Continuamos en este programa Tras las Huellas Podcast con el ingeniero Euclides Sánchez. Ustedes saben, sus cartas credenciales están ahí. Ingeniero, tocamos el tema político, pero yo quiero saber qué pasó definitivamente con la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo, porque hubo como un tranquecito ahí. Bueno, como te dije anteriormente, en las discusiones de la dirección política se analizan los temas con mucha profundidad. La verdad es que el compañero Antonio Florian Peñita es un hombre con una profunda formación política, un hombre bien formado políticamente. Tiene dentro de la Fuerza del Pueblo una altísima valoración desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista del agradecimiento. Entonces, se evaluaron, los compañeros que estaban aspirando, pues van a jugar un rol dentro de esa secretaría. Sí. Pero vamos a seguir teniendo a Antonio Florian como secretario general por la formación política que tiene. O sea, es una persona con todas las condiciones para poder seguir ejerciendo de una manera eficiente como lo ha hecho, como lo está haciendo. Porque si nosotros vemos el éxito de la Fuerza del Pueblo, también, además de haber sido un partido conocido de una manera muy correcta por Leonel Fernández, también por el secretario general. Exacto, o sea, el éxito es colectivo, porque en la Fuerza del Pueblo no se hace nada de una manera personalista. De hecho, el personalismo fue lo que acabó con el PLD. Exactamente, sí. El personalismo acabó con el PLD. Y Leonel es un hombre muy institucionalista. Cuando Leonel, en las reuniones que participamos, es extremadamente institucionalista. Entonces, en la Fuerza del Pueblo valoramos la formación política, el trabajo que ha hecho el compañero Peñita, y se discutió, se analizó, y los compañeros entendieron que dentro de esa área ellos pueden fortalecer el trabajo de Peñita con su participación. Así es, ingeniero, ahora vamos a hablar con el ingeniero real. Usted sabe que han pasado cosas en la República Dominicana, colapso de construcción. ¿Qué está pasando en la República Dominicana, ingeniero? ¿No se están haciendo los estudios de suelo? ¿No se le está dando continuidad a estas construcciones? ¿Cuál es para usted? Mira, yo fui supervisor de la Secretaría de Obras Públicas en el área de edificaciones. Exacto. En el 1988, 2 años. Y conocía la obra pública que dejó el presidente Balaguer en el 1996. La estructura que existía en obra pública era una estructura altamente eficiente. De hecho, obra pública en esa época tenía la creminata de la ingeniería civil en la República Dominicana. Habían ayudantías de carreteras, de edificaciones. Exacto. Yo me acuerdo que el distrito de La Vega, que era un distrito que cubría la provincia de Samaná, Nagua, Payá, San Francisco de Macorís, La Vega, había una ayudantía de edificaciones que tenía unos 200, 300 equipos, camiones, gredas, retropalas, rodillos, y había un mantenimiento constante. Exacto. De las carreteras y los caminos vecinales. Pero además en la parte de edificaciones no podía levantarse una construcción pública o privada que no estuviera supervisada por el Departamento de Edificaciones y Obras Públicas. Si eso ocurría, había una alianza con el CODIA. Se sometía a la justicia. Cuando aparecía una construcción ilegal, que el CODIA siempre notificaba a Obras Públicas, exacto, se sometía a la justicia y se entraba a la formalidad. exacto.
Todas las edificaciones eran supervisadas del país entero, porque había una estructura en obras públicas para esos fines. Había un laboratorio de mecánica de suelo, el mejor del país, que todos los problemas graves llegaban a obra pública. Obra Pública enviaba comisiones a los distintos distritos o a la ayudantía y se resolvía el problema. O sea, Obra Pública tenía control de todas las infraestructuras físicas que se construían en el país. A nivel de carretera había una plataforma de ingenieros especialistas en carretera, sí, con su laboratorio de mecánica de suelo para hacer las pruebas necesarias. Bueno, desde 1996, cuando llegó el PLD, Jimmy Durán mantuvo esa estructura. Sí. Freddy la mantuvo más o menos. Pero después de ahí, los ministros que llegaron convirtieron esa institución. Primeramente Hipólito. Cuando Hipólito llegó, todos los equipos de obra pública se los dio a los gobernadores. Y ahí se perdió todo. Desmanteló a obra pública porque los equipos se los dio a los gobernadores, imagínate. Después vino una serie de ministros de obra pública, secretarios de obra pública, que no entendían la misión de esa institución y convirtieron la institución en una institución altamente técnica, en una institución de contratación de obras. Que eso es lo que tenemos al día de hoy. Obra Pública lo que hace es contratar obras, con una ineficiencia grandísima en la supervisión. Y eso es lo que ha traído la consecuencia que nosotros estamos viendo. Pero además, aquí hay un problema culturalmente, con la falta de mantenimiento de las obras públicas. Exacto. Una obra puede tener una vida útil de 20 años, de 30, de 40, de 50 años, dependiendo del mantenimiento que tú le des. Perfecto. Porque hay muchos ingenieros que han opinado con el caso del YC, pero solamente hay uno que ha dicho la verdad con relación a ese tema, que es que el tema de patología en la construcción. La patología en la construcción es la salud en la que debe mantenerse una infraestructura pública. Exacto. Entonces, si tú no cuidas las vigas de hormigón potenzada o pretensada, o la viga de acero, si tú no revisas y le das mantenimiento a esa estructura te puede colapsar. Porque si tiene 40, 50 años y hay una viga que está corroída en su acero, por el carbonato de calcio, por el salitre del mar. Las mismas filtraciones. Las filtraciones también. Todo eso le genera problemas a la estructura que viola el diseño original estructuralmente de esa obra, por la falta de mantenimiento. Entonces, ese criterio. Nosotros trabajamos con el ingeniero Félix Batista un proyecto de ley para los mantenimientos de las obras públicas. Y eso tiene que aprobarse esa ley. Porque es necesario que, así como nosotros nos revisamos, así como revisamos nuestro vehículo, exacto, así mismo hay que revisar las obras, las edificaciones, los apartamentos. Exactamente. Porque no podemos dejar de comprender que un diseño original, una construcción que ya tenga 20, 30, 40 años, si no hay una revisión permanente, si no hay una labor de mantenimiento permanente, en cualquier momento puede colapsar. Así es, pero ingeniero, por lo menos te ha hecho una denuncia muy grave porque no tener un departamento en la continuidad de las obras del Estado en obras públicas, y entonces, ¿cuál es la suerte? Entonces, ahí hay problema. Porque, yo no sé, ahora le pasaron al Ministerio de la Vivienda, que yo no sé por qué, porque la estructura que tenía obras públicas de supervisar caminos, supervisar y construir caminos y carreteras en todo el país con la ayudantía de carretera, y la supervisión que tenía en el área de edificación, el departamento de edificaciones de obras públicas, eso eran instituciones muy respetadas en este país. Exacto. Había que inspeccionar todos los elementos estructurales, la zapata, la fundación, la columna, la viga, la losa, todo iba con una certificación de una tarjeta que Obra Pública emitía. ¿Y los estudios de suelo? Los estudios de suelo eran obligatorios. Entonces, aquí hay muchas construcciones ilegales en este país, porque no hay instituciones públicas que tengan el control de ellas. El CODIA denuncia el CODIA, pero no hay instituciones públicas como hacía Obra Pública en el pasado, que era difícil encontrar una construcción ilegal, porque los ingenieros a través del CODIA fiscalizaban en cada zona su territorio, y cuando había una obra ilegal lo notificaban,
y Obra Pública lo sometía a la justicia, junto con el CODIA. Claro. Y se normalizaba esa obra ilegal y pasaba a revisarse y a darle seguimiento al proceso constructivo. Entonces aquí se están construyendo demasiados disparates. Entonces, ingeniero, ante un, Dios nos libre, ante un terremoto, por mínimo que sea, estas estructuras, dígame a ver la suerte. Colapsan, fallan. Nosotros hemos tenido mucha suerte, porque hay una gran cantidad de obras ilegales que se construyen sin ningún rigor técnico. Y eso, yo siempre le digo a la esposa mía y a los hijos cuando andamos por aquí, por la capital, y ven muchas cosas. Yo no quisiera verme ahí en un temblor de tierra. Ay, Dios. Le digo, yo no quisiera verme ahí porque son obras que a simple vista tú la ves y son inestables. Son fofas. A simple vista tú la ves y son inestables. Ay, Dios. Entonces, hace falta que el Estado Dominicano se interese en que se apruebe la ley de mantenimiento de infraestructuras públicas y privadas en el país. Y que se cumpla, ¿verdad? Y que se cumpla. Y tiene que ser obras públicas que tenga ese control. Porque obra pública todavía le queda la infraestructura física para tener los laboratorios que tenía antes. Los equipos que tenía antes hay que dotárselos. Porque ¿qué es lo que está pasando, José? Mira, en La Vega, en el país se han construido muchas carreteras. En los gobiernos pasados, Leonel y de Danilo, se construyeron muchas carreteras. Pero esa carretera no tiene mantenimiento. Ay. Y es lamentable que cuando tú inviertes 800, 900 millones, 2.000 millones de pesos en una carretera, por falta de mantenimiento, se deteriore en 2 o 3 años y haya que construir otra carretera similar. ¿Ha sido el caso, ingeniero, de esas carreteras que suben a Constanza, Campavito? Claro, no hay mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? La hierba, el agua acumulada. Sí. El peor enemigo de un asfalto es el agua. Y cuando los drenajes se tapan, se cubren de hierba, el agua se acumula, rebosa el pavimento, se mantiene ahí por varios días. Y eso es lo que más destruye una carretera. El mantenimiento es lo que más ayuda a que la vida útil de la carretera sea muy prolongada. Entonces, aquí no hay mantenimiento en las carreteras. Esas carreteras que se hicieron en los gobiernos de Leonel y de Danilo son carreteras que ahora mismo, muchas están en proceso de deterioro por la falta de mantenimiento. Y es mucho el dinero. Esa carretera de Casavito salió carísima. Sí. Sin embargo, tú ves ahora remiendo por donde quiera. ¿Por qué? Por la falta de mantenimiento. Porque Obra Pública no tiene los equipos que debe tener con su ayudantía de carretera para cada día por la mañana salir a darle mantenimiento a las obras en los caminos vecinales. Entonces, tú construyes un camino, el gobierno construye un camino, le caen 4 o 5 aguaceros, el camino se deteriora rápidamente porque los drenajes no funcionan. Exacto. Y si tenía drenaje, no lo limpiaban. Entonces, ese camino vecinal que te costó a ti 80, 90, 100 millones de pesos, en 4 o 5 aguaceros tú vas a tener que volverlo a construir con ese mismo valor, por falta de una brigada de mantenimiento que te le dé mantenimiento de manera permanente, que eso lo hacía la ayudantía de carretera de una manera regular. Y por eso las carreteras antes duraban tanto. Sí. Entonces, esa situación hay que corregirla con un Ministerio de Obras Públicas que funcione, con técnicos de alto nivel que lo hay en el país. Obras Públicas del 96 para atrás tenían los mejores profesionales de este país. Y lo ha ido, y eso ha desaparecido, porque Obras Públicas ha pasado a ser una institución de contratación de obras. Y eso no puede ser. Así es. El Ministerio de Edificación, de la Vivienda también, contratación de obras. Poca supervisión. Eso significa, ingeniero, que si usted volvería a Obras Públicas, en esta ocasión como ministro, ese tema se recobraría. Mira, yo quiero hablar con Leonel Fernández de este tema, porque Obras Públicas tiene que volver a lo que era. Una institución técnicamente del más alto nivel, con sus laboratorios, Exacto. distintos laboratorios, con su departamento de normas y sistemas, con una estructura de supervisión en el área de edificaciones nacional, como estaba antes, a través de las ayudantías, con vehículos, con 3 o 4 camionetas para que los ingenieros se desplacen a supervisar, pero además la ayudantía de carretera, con greda, camiones, volteo, pala, mecánica, retros, rodillos, gasoil,
para que cada día le den mantenimiento a la obra que construye el gobierno para que duren 40, 50, 100 años. Una carretera bien hecha, con un buen mantenimiento, dura la vida entera. Ahora una carretera sin mantenimiento dura meses. ¿Entiendes? Entonces, tiene que haber la infraestructura de mantenimiento, acompañada con la ley de mantenimiento de obras públicas y privadas, que eso le da más fortaleza en caso que sea el Ministerio de la Pública, como debe ser, que asuma esa gran responsabilidad. Nosotros no podemos dejar eso suelto, José. Así es. Porque además del problema que tenemos con los ciclones, nosotros estamos en una zona de muy alta sismicidad. Entonces es otro problema serio que tenemos. Para nosotros volver a asumir con responsabilidad el control de las supervisiones de las obras públicas y privadas en edificaciones y en carreteras y caminos vecinales. Eso es en materia de construcción, ingeniero. Y en materia de tránsito, ¿usted cree que pudiéramos resolver ese tema? Mira, yo dije hace un rato que el único presidente que ha contribuido con el mejoramiento del tráfico vehicular en la capital, en el país, ha sido Leonel Fernández. Mira, en la capital, si esos túneles elevados y el metro no existieran, esta ciudad hubiera colapsado hace años. Sí, así es. Pero la Autoridad Metropolitana de Transporte también fue Leonel que la creó. Y cuando se creó, eso funcionaba de manera perfecta. Entonces, se puede. Tú tienes que saber que para mejorar el tráfico vehicular, tú tienes que crear infraestructura física. O sea, tú tienes que seguir creando elevados, túneles. Exacto. Tienes que seguir ampliando la línea del metro. ¿Tú ves? Pero además, tiene que tener un sistema en la Autoridad Metropolitana de Transporte, ahora DGC, más eficiente, más rígido, para que el tráfico vehicular pueda fluir mejor. Pero los espacios físicos hay que crearlos también. Exactamente. Porque la plaza vehicular se incrementa cada año, mucho, en este país. Sí. Veo la feria que venden 1,000, 2,000 vehículos. Sí. Entonces tú tienes que crear dos condiciones. ¿Cuál? La regularización, que es a través de las instituciones que manejan el tráfico vehicular. La ley, el cumplimiento de la ley. El mantenimiento de los vehículos. O sea, nosotros estamos viendo aquí muchos vehículos sin luz en la autopista. Entonces tiene que haber un control en las revistas de esos vehículos efectivos. Pero además, toda esa medida, toda esa norma, tiene que acompañarla con un crecimiento físico del tráfico vehicular. Tú tienes que mejorar la vía, tienes que ampliar vías, tienes que crear elevados, túneles, tienes que mejorar la línea de metro, ampliar la línea de metro. Tiene que mejorar el sistema de transporte público de la ONSA. Tiene que haber un sistema moderno de monorriel, de tranvía en la capital y de guagua interconectada con la parada del metro o del metro en los distintos lugares. Son muchas decisiones que hay que tomar para mejorar este infierno que hay en la capital con el tráfico vehicular. Ingeniero, se nos va el tiempo, pero rapidito. ¿El gobierno ha hecho sus obras en la provincia de La Vega? El gobierno inauguró el mercado y eso es un horno. No se ha podido hacer nada. Se está patinando en la carretera de Jarabacoa, La Vega Jarabacoa, sin criterio. Una obra que no debió hacerse por ahí, sin criterio. En La Vega no se ha hecho nada de este gobierno, nada. Se hizo la carretera, la ampliación de la Pedro Rivera, pero con una sobrevaluación enorme, que eso hay que investigarlo. O sea, el gobierno no ha hecho nada en La Vega, nada, absolutamente nada. Gracias, señores, al ingeniero Euclides Sánchez, increíble, miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo, amigo nuestro, y gracias a Dios Todopoderoso por darnos esta gran oportunidad de llevarle esta sapiencia. Gracias a ti, gracias a ti. Es a ti que te agradezco la invitación. Gracias, el periodista José Cuevas, desde Santo Domingo, República Dominicana, en este programa podcast Tras las Huellas. Hasta la próxima.